La fe no se demuestra cuando todo sale bien, sino que se revela cuando en el proceso no sabemos aún lo que Dios está haciendo. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad en estudio, bienvenido Pastor Dani, Pastor Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está Brian? Hola Dani, Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha traído este ambiente premundialista? Y ya estamos en el último día, ¿no? Apoyando a México, claro, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Aunque estamos como medio apoyando a Argentina. El jueves, solo el jueves. Solo el jueves, sí, ok. solo el jueves. A toda nuestra audiencia digital es oficial, el Pastor Rizzo estará apoyando a México. El jueves contra Sudáfrica. Contra Sudáfrica. El resto. No, ha sido días bonitos, bonitos días de alegría en la que hemos visto que algunos de nuestros hermanos pues nos dicen que ven el podcast y sé que usted trae un saludo especial, Pastor. Sí, quiero saludar a Lady especialmente. Lady perdió su esposo, Carlos falleció la semana pasada, miembro de nuestra iglesia aquí, así que saludo para Lady. Y Lady nos decía en el funeral que tuvimos el domingo que siempre miraban el podcast y que a Carlos le gustaba mucho este podcast. Así que un saludo y bueno, nos alegra también que haya sido de beneficio para Carlos en este tiempo. Fueron varios años sin poder venir a la iglesia por su salud. Así que de alguna manera esto tiene que ver con, o sea, que hagamos esto tiene que ver con eso, ¿no? Personas que de pronto no pueden venir o tienen alguna situación de salud que puedan beneficiarse también con el estudio de la lección, ¿no? Claro. Y esta es una oportunidad también a abrir a nuestra audiencia digital. Si en algún momento quieren mandar algún saludo, algún mensaje, ahí están los comentarios. Que los saludemos también. Sí. Ahí a lo mejor algún chico se quiera declarar, no sé, quiera mandar un mensajito por ahí. Esta es una oportunidad. Nosotros le ayudamos, como la radio, así. No, esta es una oportunidad de opinión libre en los comentarios. Hasta podemos dedicar canciones también. Claro, ahí tenemos un cantante aquí de este lado. Sí. Y sí funciona, lo digo por experiencia. Cuando quieran conseguir pareja, que cante el Pastor Dani. Cuando quieran divorciarse, canto yo. Así que eso es. Tan feo que canto. Cuando yo me le declaré a mi novia, él me apoyó ahí cantando. Tuve tres músicos, el privilegio de tener 3 músicos ese día. No, pero ya entrando de lleno al tema de esta semana, a los contratiempos de la semana y de leer el versículo para memorizar, me puse a pensar, como dice, ¿no? Qué efímera es la vida, poético, ¿no? Qué corto, los años que hayamos vivido son nada con respecto a los miles de años que lleva la existencia humana, ¿no? Y pues la misma muerte es un gran contratiempo en el plan divino, porque originalmente no estaba que muriéramos, sino que viviéramos para siempre. Sin embargo, el pecado entró a este mundo y nos llenamos de muchos, ahora sí que procesos de pecado, perdón, arrepentimiento, sufrimientos que vamos a ir tocando durante el tema del día de hoy. Pero ¿qué les parece si empezamos con nuestro versículo clave para el día de hoy? Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La historia inicial del domingo de esta semana nos habla en Marcos 4:35 que Jesús les dice que iban a pasar, que él iba a pasar, que tenían que pasar al otro lado, que iba a pasar la noche ahí y que en el camino iba a pasar algo. Bueno, no se los avisó, pero pasó algo. 35 al 41 nos marca que Jesús se queda dormido en un rincón del bote, posiblemente dice la escuela sabática que en la popa, donde estaba el único cojín que servía como asiento a quien dirige, y pues no todos los discípulos eran nuevos en la navegación. Estaba Pedro, Santiago y Juan, que ya tenían experiencia, eran pescadores antes pescadores de peces y ahora de hombres. Me estaba inventando una herejía por ahí. Y pues eran experimentados, conocían el mar de Galilea. Y esto me trae el primer cuestionamiento de este momento. Porque muchas veces nosotros nos creemos tan expertos en nuestra propia vida, porque es nuestra vida, pero olvidamos que quien la creó es Dios. Entonces, cuando se llegan estos contratiempos, ¿cómo es
¿Cómo es el proceso mental, para entenderlo un poquito en su experiencia, pastores? ¿Cómo es el proceso mental de un humano que prefiere confiar en su propio criterio en vez de confiar en el criterio de Dios? ¿Qué tiene que pasar en la mente de alguien para que termine pensando así? La gran tragedia del ser humano es esta. Es creer en sus propias soluciones, ¿no? Y esta era la situación que los discípulos estaban pasando, porque ellos se consideraban grandes conocedores y expertos de la materia, ¿no? De cómo hacer para solucionar. Es como que nosotros de pronto pasa a veces con los pastores, de pronto que creemos tener todas las respuestas espirituales y a veces nos cuesta aplicarla a nuestra propia vida, ¿no? Puede pasarle a algún psicólogo de pronto que sí tiene todo el conocimiento en relación a las emociones y demás, pero no puede aplicarlo a su propia vida o a la solución o la resolución de conflictos personales. Puede sucederle a un doctor, ¿no? Que da buenos consejos médicos, pero no los puede aplicar a su propia vida, ¿no? Y en este caso los discípulos eran conocedores del ámbito donde estaban. Pero Jesús quiere darles otra enseñanza, ¿no? Y tú bien decías, Brian, el hecho de que Jesús esté durmiendo allí en ese pequeño barco, ¿no? A veces nosotros pensamos un barco grande, y claro, y Jesús estaba allá en la otra punta, no. Los barcos eran bien pequeños, ¿no? A mí me llamó la atención visual cuando entramos allí en un museo que está en el mismo mar de Galilea, ¿no? Y hay una barca que ha sido, que se encontró en el fondo del mar, que data de aproximadamente unos 2000 años. Era un pequeño barco, y ese era el tipo de barcos pesqueros que se usaban allí en ese lugar. No, o sea, no había como una cubierta para Jesús especial. Él estaba ahí con ellos. No, era como un bote de ahora de los que nosotros tenemos así, esos que tienen remos. Los pesqueros. Ajá. Los botes pesqueros así, que habrá tenido no más de, no sé cuánto, no recuerdo bien, pero alrededor de 3 metros y poco, algo corto nomás, y ahí todos amontonados, y en una punta como una especie de banca, digamos, y eso era lo que era conocido como el cabezal. No era algo que, Jesús se metió abajo y estaba ahí durmiendo. Porque así lo han dibujado. No. Yeah. No, o sea, Jesús estaba a la vista de ellos. Y Jesús, algo que a mí me llama la atención es que Jesús no sintiera la tormenta. Yo creo, a veces uno piensa, como, o sea, esto es una apreciación mía, como que Jesús se hacía el dormido, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuándo me van a llamar, ¿no? ¿Cuándo me van a reclamar? Interesante. Sí, no, esto es una apreciación mía. No, fundamento teológico no lo tengo. No, pero es interesante explorar el pensamiento. Está interesante. No tengo una... ustedes dicen, y no sé, pero el agua le caía en la cara, o sea, él estaba expuesto a la tormenta. Uh-huh. No era que estaba metido abajo, guardado ahí en un cuartito, en una habitación ahí cerrada. No, él estaba afuera, estaba acostado ahí, tal vez con algún almohadón, algún cojín, alguna ropa que se haya puesto ahí para poder estar un poquito más cómodo. Eso podría ser, pero él estaba expuesto a la tormenta también. Y la lluvia le caía sobre su rostro y él estaba durmiendo. Entonces, me cuesta pensar que no se haya despertado, pero sin embargo dice que él estaba durmiendo, uh-huh. Dice el texto aquí, y que los discípulos van a despertarlo diciéndose, maestro, ¿qué estás pensando? ¿No? Me da risa que dice, hasta cierto punto como dentro de su preocupación y como quejados, no sé, dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Uh-huh. O sea, literalmente le dice, estamos muriendo, no nos vas a cuidar. Claro. Uh-huh. Sí, incluyéndolo a él mismo, o sea, porque sí. Cuando se refieren en plural lo están incluyendo a él también, decir, como diciendo, tú también estás por perder la vida, ¿no? En este momento, ¿no? No entendían, definitivamente no entendían. Otra visión que también se puede como sacar es que Jesús estaba durmiendo también como ejemplo, en el sentido de que podemos dormir en medio de la tempestad, ¿no? Jesús como encarnando esa paz en medio de la tormenta, ¿no? Entonces creo yo que es como los discípulos no entendían cómo alguien podía dormir entre tanto ruido, entre tanta tormenta, entre tanto peligro, pero el hecho de que Jesús durmiera allí
o si hiciera el dormido, no sé. Pero es una muestra de que nosotros también podemos, ¿no? Estar en paz, porque cuando vienen las pruebas, a veces nosotros decimos, por tu pregunta, volviendo a lo que dijiste, claro, suena lindo decir, nosotros tenemos plena certeza y seguridad del plan que Dios tiene para mí, por lo tanto las pruebas no me dejan, o puedo dormir con esto, pero cuando llegan pruebas dolorosas realmente a la vida, cuando uno lo vive en primera persona, se estremecen las cosas, ¿no? Recién estábamos orando por una familia ahí en Brasil que una familia muy amiga y prácticamente familiar de mi esposa, ¿no? Que estaba andando en bicicleta el jovencito y se accidenta y se entierra como el manubrio de la bicicleta en su costilla, y está complicado las cirugías y todo. Ahora lo van a poner de nuevo en cirugía, así que estamos orando por eso, pido ahí sus oraciones. Y ¿cómo haces cuando llega algo así? ¿Cómo tú lo encajas en el plan de Dios, ¿no? Claro. Yo creo que hay un equilibrio entre sí, las cosas. Dios puede tornar las cosas o las tormentas en paz, en tranquilidad y en aprendizaje, pero también no hay que olvidarnos que vivimos en un mundo donde cosas que no estaban dentro del plan de Dios suceden, ¿no? Eso es interesante también, porque nosotros podemos darle un sentido, nosotros podemos aceptar por fe las cosas, pero hay cosas que, si las explicamos, estamos tratando de justificar el mal, ¿no? Yo actualmente, con lo que decían los dos, tengo el choque de pensamientos. A ver si ustedes me pueden ayudar. Tengo el pensamiento en el cual puedo decir, Dios es mi brújula, Jesús es mi brújula y está descansando en la barca. Si Él no se despierta es porque estoy a salvo, porque Él no va a permitir, yo confío en Él, y si Él no se va como a alertar es porque yo voy a estar bien. Me toca sacar el agua, guiar el barco, lo que sea, y hacer mi parte, ¿no? Ese es un pensamiento que me viene. Entonces estoy a salvo mientras Él no se despierte. O la otra, tengo a un Jesús dormido en mí que necesito despertarlo para yo estar a salvo. Las dos tienen diferentes perspectivas, y lo voy a conectar con lo que viene abajo, no abajo, sino el día siguiente, el lunes, que dice recupérate, con el caso de la mujer del flujo y con Jairo, ¿no? Pues más que nada se enfoca en la mujer que tenía 12 años sufriendo, pero es el mismo trayecto. Porque hasta qué punto nosotros podemos decir que la fe es confiar que Dios solucionará el problema, pero aparentemente aparece cuando ya el problema es demasiado grande, la fe. ¿Por qué no la fe aparece desde el principio? ¿Por qué no la fe la llamamos auténtica? La llamamos auténtica hasta que nuestros esfuerzos ya están agotados. ¿Por qué tenemos que agotarnos para poder recurrir a la fe? Entonces, lo uno, estos dos pensamientos, porque las dos visiones son diferentes, que les decía, Jesús es mi punto de referencia de que si Él no se levanta, yo estoy bien. O yo voy a recurrir a Él hasta que... ¿En qué momento voy a recurrir a Él? Porque quizás los discípulos esperaron, dijeron, no, todavía no despertemos a Jesús, no lo una tormenta necesitamos, normal, tranquila. Nosotros lo podemos solucionar. Claro. Y Él es el mismo la misma forma que tiene la mujer de enfrentar esta situación, ¿no? Primero busca soluciones por muchos otros lados, soluciones médicas, 12 años. Todo lo que tenía, y recién ahí cae a Jesús. Que Jesús no tenía tantos años de ministerio en ese momento. O sea, no digamos, Jesús tenía 12 años de ministerio, ¿no? No, o sea, aquí podemos hablar en el primer año de Jesús, entre el primero y el segundo año, ¿no? Sí, a lo que voy es que también su fe la puso en práctica hasta que escuchó de un Jesús que estaba caminando en la tierra. No recurrió a Jesús o a Dios cuando ella empezó a enfermarse. Entonces, ahí hay como que esas entre líneas de la historia que a mí me hacen pensar eso de nuestra fe, ¿por qué le llamamos auténtica? Hasta que necesitamos el milagro verdadero, hasta que necesitamos que ya la cosa asombrosa aparezca, y no la llamamos cuando en nuestro día a día vamos confiando en lo que va pasando con Dios. No sé qué opinan ahí. Sí, no sé, Dani, si tienes... O sea, yo creo que sí, la fe verdadera es la fe que busca a Dios como primera opción y no como última opción, ¿no? A veces nosotros pasa un problema y parece como pequeño, entonces decimos, bueno, empezamos a agotar las opciones humanas de solución hasta que ya no podemos y recién incorporamos a Dios. Y siempre mis papás me enseñaban, ¿no? De que lo primero es orar y entregar la situación en las manos de Dios. No es lo último, no es cuando yo estoy desesperado.
pero a la misma vez, pero esto es como una paradoja, a la misma vez ese corazón desesperado Jesús también lo atiende, ¿no? Esa mujer que ya era su última opción, su única esperanza, y esa fe que es ejercida de desesperación, de Señor, sálvame, Jesús también la ve, ¿no? Entonces yo creo que sí, nosotros en nuestro día a día, porque aquí pueden haber varias personas escuchando esto, ¿no? Personas que quizás no están enfrentando un contratiempo o una prueba tan grande todavía. La invitación es sí a ejercer la fe auténtica en las pequeñas pruebas de la vida y caminar con Dios, ¿no? Como un amigo, como alguien que está siempre ahí. Pero también puede haber gente que necesita desesperadamente aferrarse de la mano de Dios porque está enfrentando una prueba difícil. ¿Será que Dios busca que seamos codependientes de Él? Pregunto. No sé si ese concepto yo creo que dependientes, ¿no? de codependencia, no. Estoy tratando de traer la discusión un poquito. Sí. Sí, el hecho de que nosotros sintamos esa necesidad profunda de Él, sí. Y eso tiene que ver con lo que nos va pasando, ¿no? Y con lo que el Señor Jesús también va percibiendo de cuáles son nuestras necesidades. Porque Él sabía que el deseo de toda la gente, dice así en la página 317, que el Señor podía distinguir el toque de fe de un contacto casual, ¿no? De la gente que estaba allí. Y era lo que los discípulos le estaban cuestionando. Señor, tanta gente ahí y tú vienes a preguntar quién me tocó. Y el Señor se da cuenta cuando nosotros estamos necesitados, ¿no? Y cuando hay un corazón doliente y cuando hay un corazón necesitado, como decía Dani recién, entre los que están oyendo este podcast y nosotros mismos también, sentirnos necesitados del Señor y sentirnos que necesitamos llevar absolutamente todo delante de Él y necesitamos ser sanados en todas las situaciones por las cuales estamos pasando, ¿no? Y justo ahí creo que radica la diferencia entre ser dependientes y codependientes. Traía la pregunta porque creo que la respuesta está en el versículo 28 de Mateo 11. Dice, venid, vengan. Una persona codependiente espera que tú la lleves, que la traigas, que la muevas, ¿no? Aparte de ser su solución. Entonces, Dios dice, tienes que tomar por ti la decisión de querer estar conmigo, de decidir por mí, entonces yo puedo actuar. Entonces, para todos aquellos que están esperando una respuesta del Señor, pues lánzate a los brazos del Maestro, o sea, derrámate ante Él, acepta lo que tienes que aceptar, y permite que Él entre, que Él solucione y que no sea tu última opción, sino que sea la primera. Y eso nos viene el caso justamente de Job. Esto nos lleva a ver lo que pasó a Job. Él perdió bienes, perdió hijos, perdió salud, perdió pues técnicamente todo su soporte. Nada más ahí quedó pues un pequeño vislumbre. Bueno, su esposa hasta le dijo que niégate y muérete, ¿no? Pero qué fuerte situación de Job en medio de todo esto. Y sé que hace como, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, de que se estudió el crisol, no sé si me recordarán. Sí, hace 2 años. También se estudió un poquito acerca de la historia de Job. ¿Cómo nosotros, bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Será que existe algo en nosotros que pueda permitir evitar hasta ese punto de prueba? ¿O ya las pruebas vienen en automático o calculadas para nosotros? A ver si te entiendo bien la pregunta. Sí. O sea, yo, por ejemplo, pongo usted que voy a enfrentarme a cierto nivel de problema, ¿no? Uh-huh. ¿Existe algo que yo puedo hacer para evitar llegar hasta la profundidad del problema? ¿O por más que yo haga algo, ya voy a llegar a ese problema tan grande? Eso a veces tiene que ver con el concepto de lo que algunos creen la predestinación. Decir, bueno, no importa lo que yo haga, total, si por más que haga esto me va a tocar, y algunos hablan del destino incluso, ¿no? Decir, bueno, no, el destino es y no importa lo que yo haga, no se puede cambiar. No, hay muchas situaciones en la palabra de Dios que nosotros encontramos que fueron condicionales, ¿no? Uh-huh. Que si pasaba algo, esto iba a ser mayor, y si no, Dios iba a frenar de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que ver también con esto, tiene que ver con nuestra entrega, y hay ciertas cosas que nosotros las podemos evitar. Job es un caso aislado. Es una prueba diferente, digamos, ¿no? Es una prueba diferente, porque
de alguna manera el enemigo estaba tratando de probar ante el universo entero qué era lo que Job estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo. ¿No? No todos somos probados en el sentido con el cual fue probado Job, ¿sí? Muchos somos probados para desanimarnos. Y bueno, en estos días estamos allí en la prisión de Segovia trabajando, en el ministerio y trabajando durante toda esta semana con una campaña de evangelismo, y anoche casualmente uno de los muchachos se acercó y me hablaba de esto, ¿no? De las pruebas que él está soportando, que ha soportado a lo largo de su vida, y ahora estando allí dentro de la prisión también. Y entonces me decía lo difícil y lo desanimante que es estar allí, ¿no? Porque uno los ve y los vemos ahí cantando y realmente una de las cosas que le decíamos era que nosotros somos ministrados, ¿no? Por la forma como ellos reaccionan, pero hay que estar hacia adentro, ¿no? Y hay que estar ahí adentro en la prueba y lo que eso significa, y que toda la familia los abandone y que la familia no quiera saber nada de ellos, y que muchos de ellos cuando salen no tienen nada afuera. Y este muchacho me decía, pastor, por ejemplo, mi esposa, como a muchos de nosotros nos pasa aquí, dice, cuando nosotros caemos aquí, se olvidan de nosotros. Mi esposa se olvidó de mí, dice, no quiere que mi hija tenga contacto conmigo, ¿no? Hay que ver el trasfondo, por qué fueron las situaciones, ¿no? Pero son pruebas a veces que el Señor permite en nuestra vida llevarnos de alguna manera al límite. Y una de las cosas que yo le preguntaba a él, le decía, si tú no estarías aquí en la prisión y no hubieses pasado por lo que habrías pasado, ¿tú te estarías entregando al Señor Jesús? Y me respondió lo mismo que me han respondido otros, ¿no? Me dice, no, nunca. Entonces, todas esas pruebas que el Señor permite son con un objetivo. Uno es, el enemigo a veces intenta desanimarnos, pero el Señor se vale de aquellas cosas para fortalecernos, ¿no? Y entonces, miren qué contradictorio es que el enemigo quiere lograr algo en nosotros, pero el Señor lo tuerce de una manera para fortalecernos y entonces clamar y pedir ayuda, ¿no? El enemigo estaba intentando que los discípulos se mueran de miedo y duden de Jesús. Pero Jesús transforma esto para decir, yo estoy aquí, y entonces le dice al viento, le dice allí en el versículo 39, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, ¿no? Y entonces le pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sí? Entonces, el objetivo era que ellos pudieran ver el milagro, ¿sí? Como cuando Jesús le dice a sus discípulos, hablando de la muerte de Lázaro, le dice, esto va a ser para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Y los milagros en nuestra vida, las bendiciones en nuestra vida son para eso, son para que el Señor pueda manifestar su gloria. Y entonces nosotros podamos verdaderamente fortalecer nuestra fe y nuestra creencia en Él y cada vez creer más, ¿no? Pareciera que, por lo que escucho y también por lo que he visto y estudiado, el ser humano tenemos diferentes maneras de aprendizaje, ¿no? Voy a partir de ahí. Están los que son más pragmáticos, hacer las cosas, o kinestésicos, están los visuales y los auditivos. Pero creo que todo el ser humano tiene un aprendizaje con respecto a Dios en común, lo visual. Parecería que tenemos que ver para creer. Hay varios casos en la Biblia de eso, ¿no? En este caso que estamos hablando de la mujer de flujo, ella pues tuvo fe y lo depositó en Dios. Vino Job también y no necesitó ver a Dios, lo tenía. Pero transformamos un poquito ahora el caso, por ejemplo, de Tomás. O el caso de los que iban a Emaús. Ellos pretendían conocer de la verdad. Ellos sabían las noticias de lo que había pasado. Y aun cuando lo tenían al lado, no lo percibieron, no lo sintieron o no se dieron cuenta de quién era, ¿no? Porque más allá del hecho de ver físicamente algo, creo que es más que nada develarnos o quitarnos el velo que nos enceguece. Y muchas veces ese velo puede ser pues el mismo sufrimiento, ¿no? El mismo sufrimiento te puede impedir ver a Dios, que puede ser el caso de los contratiempos de lo que está hablando la lección. Puede ser las dudas. Las dudas, a veces nos afrontamos a Dios, nos aproximamos a Dios desde una perspectiva como cuestionándolo en vez de conociéndolo. Entonces eso ya es un velo para poder detectar que tenemos a Dios enfrente de nosotros, ¿no? Entonces ese velo
es el que realmente creo que debemos pedir a Dios que lo quite de nuestros corazones. Sí. Yo creo que algo igual en la historia de Job es, sí, yo creo que estoy de acuerdo en todo lo que ustedes están diciendo, solamente destacar que en medio de la prueba no está mal ser honestos con Dios, con nuestros sentimientos, ¿no? Job en muchos versículos, incluso en algunos, decía que él preferiría haber no nacido. Uh-huh. O sea, y Job fue probado y salió bien en la prueba, en el sentido de fue fiel a Dios, a pesar de que tuvo declaraciones tan profundas como esa. O sea, me gustaría haber sido un abortivo y un montón de cosas. O sea, creo yo que es súper importante no negar el sufrimiento. A veces nosotros como cristianos es como, supuestamente tengo que estar bien, pero no me siento bien. Y esa como contradicción entre los dos sentimientos, lo que tengo supuestamente y lo que siento realmente, se provoca ahí algo que puede generarnos un dolor acumulado que nos acompaña hasta mucho tiempo. Entonces creo yo que fidelidad a Dios tampoco no está en contraparte con la honestidad a Dios, ¿no? Entonces creo que algo que aprendo de la historia de Job es que sí, es tener paciencia, saber de que Dios está trabajando un propósito, tuerce el mal en bien, pero en medio de la prueba yo puedo ser honesto con Él, ¿no? Y decirle, Señor, estoy sufriendo. Ser honesto con mi sufrimiento creo que es clave ahí, ¿no? O sea, Dios valida nuestras emociones, porque si no nos hubiera hecho robots, ¿no? Eso es lo que estás diciendo. O sea, Dios nos entiende. Vimos el caso de Elías también hace varias lecciones atrás, que pues le dio primero de comer, lo animó, o sea, se aseguró que físicamente le estuviera bien y luego atendió la parte pues espiritual de su llamado que él tenía, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos, pues no tampoco ser tan egoístas y cerrados con respecto a las emociones de los demás. Pastor, ¿quería comentar algo? No. ¿No? Bueno, vamos al cierre, en la parte exhortativa de la lección. El día jueves nos insta ver a Jesús y nos trae una pregunta que dice, ¿has deseado alguna vez ver a Jesús cuando estabas desanimado? ¿Alguna vez le han dicho a Dios, manifiéstate, muéstrate? Porque... Sí, muchas veces. Y a veces el silencio de Dios, lo hemos platicado antes, también es una respuesta, ¿no? El silencio de Dios nosotros lo interpretamos como abandono. Y esos dos caminantes que iban desde Jerusalén hacia Emaús, iban tristes, ¿no? Jesús se acerca y les pregunta por qué están tristes, ¿no? Y empiezan a dialogar y es interesante que lo primero que hace Jesús, antes de preguntarle incluso, es caminar junto con ellos, ¿no? Entonces, creo yo que eso es hermoso, que aunque no lo vemos y estamos en nuestro camino de renuncia, de tristeza, yendo a Emaús muchas veces, Él lo primero que hace es está cerca nuestro, ¿no? A veces sin pronunciar una palabra, sin decirnos nada, pero su presencia está. Entonces, sí, a veces nosotros pedimos ver a Dios cuando en realidad Él está... Él ya está en la barca. Algo me pasó a mí hace un tiempo cuando compuse una canción que se llama Hojas de Otoño. Y Dios me mostró, porque hubo un momento ahí cuando estábamos con Mari recién como conociéndonos, que estábamos pasando un momento difícil, ¿no? De dudas, de no saber qué iba a pasar con nuestro futuro. Y era otoño en ese momento. Y me acuerdo que yo estaba yendo a buscarla y quise regalarle flores. Y no encontré ninguna flor porque estaban todas marchitas, ¿no? En el otoño todo se cae y era un lugar de muchos árboles. Y ahí en vez de hojas de flores le regalé hojas de otoño. Y en ese momento empezamos a hablar y sentimos que era como una muestra de lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Y de lo que siempre tendemos a hacer como seres humanos. Porque estamos en una estación y queremos desesperadamente que todo se arregle, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que ver a Dios es verlo cuando en la primavera, cuando aparezcan las flores. Pero puede ser que Dios nos está hablando a través de hojas de otoño, que son muestras de su amor en medio de la prueba, inesperadas, ¿no? Y creo que hay que aprender a verlas en esos momentos difíciles, ¿no? Sí. El jueves está el sueño que Elena de White tiene, ¿no? Y yo siempre acostumbro a marcar algunas frases así, y acá tuve que marcarlo todo. Ustedes lo ven acá todo marcado verde. Todo subrayado. Es impresionante. Pero podemos leer algunas porciones. Sí. Es más, lea las porciones y cerramos con eso. Sí. Elena de White tiene una visión, un sueño, ¿no? Donde dice el libro, esto está registrado así en el libro Primero es Escrito, páginas 110 y 111, ¿no? Me veía sentada con profunda desesperación, con el rostro oculto entre las manos.
Reflexionaba así: si Jesús estuviera en la tierra, iría a postrarme a sus pies y le manifestaría cuánto sufro, y no me rechazaría, ¿no? Tendría misericordia de mí y por siempre le amaría y le serviría. En aquel momento se abrió la puerta y entró un personaje de aspecto y porte hermosos. Me miró con compasión y dijo: ¿deseas ver a Jesús? Está aquí y puedes verlo si quieres. Toma cuanto tengas y sígueme. Escuché estas palabras con gozo indecible y alegremente recogí cuanto poseía, todas las cosas que apreciaba, y seguí a mi guía. Me condujo a una escalera escarpada y de apariencia frágil. Cuando empecé a subir los peldaños, me advirtió el guía que mantuviera la vista hacia arriba. Saltando al siguiente párrafo, dice: finalmente llegamos al último peldaño. Allí el guía me indicó que dejara cuanto había traído conmigo. Lo depuse todo alegremente. Entonces el guía abrió la puerta, me mandó a entrar y en un momento estuve delante de Jesús. Y ahora viene la descripción de ella, ¿no?, que hace de Jesús. No había error, pues aquella hermosa figura, aquella expresión de benevolencia y majestad no podían ser de otro. Cuando su mirada se posó sobre mí, supe enseguida que comprendía todas las dificultades de mi vida y todos mis íntimos pensamientos y emociones. Traté de ocultarme de su mirada, pues me sentía incapaz de resistirla, pero él se me acercó sonriente y posando su mano sobre mi cabeza dijo: no temas. El dulce sonido de su voz hizo vibrar mi corazón con una dicha que no había experimentado hasta entonces. Yo estaba muy gozosa de pronunciar una palabra, y así fue que, profundamente conmovida, caí postrada a sus pies. Mientras que allí yacía impedida, pasaron ante mi vista escenas de gloria y belleza, y me pareció haber alcanzado la salvación y la paz del cielo. Por último, cuando recobré mi fuerza, me levanté, y todavía me miraban los amorosos ojos de Jesús, cuya sonrisa inundaba de alegría mi alma. Su presencia despertaba en mí santa veneración e inefable amor. Y termina diciendo: este sueño me infundió esperanza y fe, y en mi alma alboreó la hermosa sencillez de la confianza en Dios. Qué lindo es hasta imaginarnos a Jesús, ¿no? A veces imaginar el rostro de Jesús, a veces detenernos. El sábado yo decía la meditación contemplativa, ¿no? Esto es contemplar a Jesús. Esto es, si bien esto es un sueño que Dios se lo revela, ¿no?, pero imaginarnos el rostro de Jesús, imaginarnos cómo nos miraría Jesús, contemplar el rostro de Jesús, cómo Jesús miraba a los que habían errado, a los que habían cometido pecado, y cómo el Señor Jesús nos miraría a nosotros también, ¿no? Así que pensar en eso siempre, ¿no? Amén. Me hizo recordar, no la voy a leer, ¿verdad?, pero les recomiendo ahí que escuchen una canción que se llama ¿Cómo es la mirada de Jesús?, justamente de Santiago Benavides, que va haciendo una comparación muy interesante. Bueno, familia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este estudio, en Comunidad en Estudio, el capítulo 11, si no me equivoco. Sí, estamos en el capítulo 11 de esta temporada número 11. Mira, el 11 del 11. El número mágico, ¿no? Dicen, sí, el 11 del 11. 11. Y nada más recordarte algo, Dios solo escribe bestsellers en las historias de la vida de cada uno de nosotros. Permite que Él escriba la tuya. Muchas gracias, Pastor Cristian, Pastor Dani, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Bye. Y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós.